Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Como saben, me encanta probar cosas nuevas. La cocina también es una de ellas. Una vez le pedí a mi abuela que me enseñara, pero fracasó. Sin embargo, por alguna razón, cada vez que cocino, los resultados siempre son malos. Es mejor comer afuera. Es seguro para tu salud física y mental. Entonces no comeremos nada esta noche, dijo. Me levanté y abrí el refrigerador, encontrando algunos ingredientes frescos dentro. ¿Por qué no cocinas? Si cocino, esta casa se quemará. Puedo cocinar, pero no es delicioso. Al menos es mejor que la cocina explote. Solo tu cocina, dijo, como si me estuviera delegando la tarea. No hay otra opción, no puedo pedir comida, así que me quedé un buen rato delante del frigorífico, intentando decidir qué hacer. La opción más sencilla es un huevo frito. Como no había arroz, decidí hacerlo con pan, aunque se parece más a un desayuno. Supongo que está bien. Puse la sartén en el fuego, encendí con cuidado el fuego y comencé a tostar el pan. Después de eso, agarré los huevos. Creo que me olvidé de algo. Empezó a salir humo acompañado de un olor a quemado. Entré en pánico, inmediatamente vertí aceite. Pero ya era demasiado tarde. Mientras estaba confundido, los huevos estaban quemados en la sartén. El sonido de la tostadora me hizo recobrar el sentido. Estaba a punto de dejar la sartén para revisar el pan, pero el olor a quemado de la sartén era cada vez más fuerte. Levanté rápidamente el huevo para que no se pegara al sartén. Cuando me di cuenta, el pan también ya estaba quemado. Sobre la mesa había un huevo parcialmente quemado, pero crudo en algunas partes y aceitoso. Al lado había tostadas quemadas. Ahora creo que realmente no sabes cocinar, dijo Dautor. Vamos a comprar, respondí brevemente. Saqué mi teléfono, tomé una foto de mi comida y se la envié a Nor. Nor empezó a reírse. Entonces, ¿soy yo quien tiene que terminar esta coloración? Preguntó frunciendo el ceño. Sí, pensé que si Ali me ayudaba a terminar este cuadro de forma hermosa, mi madre definitivamente estaría feliz. Me lavé las manos asegurándome de que no hubiera suciedad en ellas antes de tocar el papel, mientras seguía comiendo tostadas con mermelada. Miré el cuadro con atención. Si este cuadro pudiera completarse perfectamente, el resultado sería muy hermoso. ¿Cuánto es tu tarifa?, pregunté mientras lo miraba. Te lo diré cuando esté terminado, respondió. Está bien. En realidad todavía hay muchos otros cuadros que no han sido terminados de colorear. Entonces, ¿por qué solo me pediste que coloreara este? ¿Puedes terminar de colorear todos los dibujos en una noche?, yo pregunté. Mañana por la mañana tenemos que irnos. Entonces te pido permiso. Intentaré hacer estos dibujos perfectos según el estilo de tu madre, para que estos dibujos queden terminados de manera hermosa, como debieron haber sido desde el principio. Me desperté en mitad de la noche porque quería ir al baño. Me despierto, salí del dormitorio hacia el baño. Después de terminar, estaba a punto de regresar a la habitación, pero mis ojos vieron una luz que salía debajo de la puerta de la habitación de invitados. Ese bajito aún no duerme, pensé. Quizás porque había estado durmiendo todo el día, o quizás había dejado la luz encendida mientras dormía. Me di la vuelta y volví a la habitación sin prestar atención. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para ir, tomé mi bolso y salí de la habitación. Vi al chico bajito ya sentado esperando en el sofá. Volteó la cabeza e inmediatamente me dio un papel para que lo viera. Recibí el papel confundido, mirando la imagen proporcionada. Era un dibujo de mi madre que había terminado de colorear. Ya había adivinado que debía haber coloreado bien porque el dibujo era tan bonito, pero después de verlo me di cuenta de que era aún más bonito de lo que había imaginado. Es realmente bueno, dije. Se levantó del sofá y me entregó otra foto. Entonces, ¿coloreaste estos dibujos?, pregunté.
aunque no había visto la foto que me acababa de dar. No, esta es una imagen ya coloreada, respondió. Miré la imagen y resultó ser un dibujo que mi madre había coloreado. ¿Por qué me muestras esto?, yo pregunté. El dibujo que coloreé es similar al que coloreó tu madre, él dijo y preguntó. Me quedé en silencio y no respondí. Miré las dos fotografías alternativamente, porque resultó que las dos fotografías eran muy similares. Los colores que usa mamá y los colores que usa este pequeño realmente no son diferentes. Llegamos al hospital alrededor de las 2 de la tarde. Tan pronto como llegué a Los Ángeles, Pi me llevó directamente al hospital. Cuando el auto se detuvo, miré a mi alrededor. Este hospital es muy grande. Después de bajar del auto, me llevó a dar un paseo por el hospital. Por lo general, solo sentir el ambiente alrededor de mi casa ya era abrumador, y más aún tener que caminar ahora por el hospital, lo que me obliga a tener que detenerme para sentarme varias veces. De lo contrario, podría desmayarme antes de poder explorar todo el lugar. Pasamos horas aquí, sin embargo, donde quiera que miramos, no pudimos encontrar a la madre de Pi, ya sea que estuviera en la habitación donde había estado para recibir tratamiento. Aunque no pude entrar, traté de concentrar mi mente para mirar adentro, pero no había nadie allí. Arctic se sentó en el banco a mi lado después de comprarme agua. Me compró agua sin preguntar. Era como si supiera que tendría sed. Esta es la segunda vez, debe recordarlo. Bebí el agua casi de un trago porque tenía mucha sed. En este momento mi corazón late rápido y mi mente está en caos porque me siento perturbado. Por supuesto, debe haber muchos espíritus en el hospital. Además, estaba en un lugar extraño. Nunca había usado mis sentidos de esta manera en otro país. Las ondas espirituales o energía aquí se sentían muy diferente. No es la primera vez que los espíritus me perturban. He experimentado varios trastornos desde la infancia. Esto me acostumbró y supe que no podían hacer nada más que intentar asustarnos. Sin embargo, a veces me encuentro con muchos espíritus a la vez y son bastante fuertes, lo que me hace sentir un poco confundido, especialmente si abro mis sentidos de esta manera. ¿Estás bien?, preguntó Pi a mi lado. Asentí lentamente, aunque no había abierto los ojos. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.